¿Te da miedo emprender porque crees que te falta tiempo, dinero o conocimientos? La mente inquieta que viene hoy al canal empezó a emprender cuando trabajaba 12 horas al día en una fábrica, desde los 16 años, y terminó construyendo y vendiendo una empresa que facturó su primer millón de euros el tercer año. Desde entonces, Mario Armenta ha creado tantos proyectos diferentes que es que hasta él ha perdido la cuenta. Lo que sí que tiene claro es cómo se crean esos proyectos, cómo se puede empezar a emprender desde cero. Y por suerte para nosotros, también le encanta divulgarlo. Y por eso hoy nos va a contar cuáles son las claves, cuáles son los procesos mentales que le han ayudado a crear todos estos proyectos y además, por primera vez, cuenta qué es lo que hizo justo después de vender su empresa. Muy buenas, Mario. Bienvenido por aquí, bienvenido por Mentes Inquietas. Muchas gracias por estar por aquí. Nada, muchas gracias, David, por invitarme y bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué es lo que surge. Como te decía ahora fuera de cámara, yo me he estudiado tu biografía, que es intensa. Has hecho y construido un montón de cosas. Yo creo que te conocí por... no sé si te conocí por el proyecto de PubliSuites o te conocí por tu propia marca personal o Twitter. Yo te conocí en Twitter, no sé cómo llegué a ti y a partir de ahí eché para atrás y vi que eras habías sido el CEO de PubliSuites. Pero para la gente que nos escucha y que no te conozca, así muy, muy breve, ¿quién es Mario Armenta? Bueno, pues yo soy una persona, que no paro de hacer cosas. A lo largo de mi vida, pues he trabajado para otros durante 5 años en una fábrica, luego me hice autónomo, empecé siendo consultor SEO. A raíz de eso, empecé con PubliSuites y después de 7 años con PubliSuites conseguí levantarla desde cero, facturar casi 3 millones de euros en 2021 y venderla. Y al final, pues mantener el 100% de la sociedad, venderlo. Lo mantuviste hasta el final. Sí. Empecé con un socio y luego al final, pues al año me quedé solo. En 2015 ya la tenía yo solo, hasta 2021. Y ahí ya pues dije, por un lado necesitaba cambiar de negocio, cambiar de qué hacer en mi vida. Así que la vendí y bueno, y ahora lo que me dedico es a montar muchos proyectos, a divulgar en Twitter, en YouTube y a publicar sobre ideas de negocio. Pero además cuando dices publicar muchas ideas, yo es que desde que te sigo, entre la herramienta de generar hilos de Twitter, de YouTube, la de generar artículos con IA, Overtracking, que también es el Analytics sin cookies, si no me falla la memoria. ¿Cómo lo defines tú? ¿Analytics sencillo y sin cookies o cuál es el núcleo de ese? Bueno, ¿no? En Overtracking la idea es hacer la analítica web fácil para todo el mundo. Porque no es fácil medir objetivos, no es fácil. Entonces vamos a tirar por ese camino. Al principio, otro mensaje que tenemos para promocionarla es ese, ¿no? Analítica web sin cookies, pero no es el más prioritario ahora mismo, porque las leyes sobre las cookies han cambiado y se pueden tener herramientas de analítica web con cookies y sin ellas, que si no invades demasiado la privacidad de los usuarios no pasa nada. Demasiado, ahí está. Eso es. Pero vamos, que Creamify, no sé si es tuyo, lo promocionas, es tuyo también. Sí, dentro de ahora mismo tengo 9 proyectos. 9 proyectos. Sí, Creamify es un juego de mesa de resolver crímenes, tipo escape room, y lo tengo junto con Fran Murillo, que fue el que lo ideó realmente. Lo que pasa es que Fran estaba con el proyecto, lo tenía un poco ahí parado y llevaba 1 año y medio con él. Le dije, oye, me meto contigo y me encargo del marketing. Y dijo, venga, ahora. Así que ahora estamos pues a saco, buscando canales de venta. Vamos, que no paras, que lo tuyo es crear y crear. Sí. Pero vamos a rebobinar, porque has dicho muy de pasada el inicio y yo creo que es muy interesante. Como te decía fuera de cámara, me gusta mucho entender las mentes como la tuya, ¿no? Las mentes inquietas que... de hecho, tengo apuntado aquí una frase que si quieres empezamos por ella. Es una frase tuya, que creo que la pusiste en Twitter, que me hizo mucha gracia. Todos los que hemos acabado emprendiendo negocios vendíamos algo a compañeros de clase en el instituto. Sí. Es que cuando lo dijiste yo automáticamente pensé, yo no en el instituto, pero en la universidad sí que vendía cosas. ¿Crees que es una... Igual no es una necesidad, pero es un claro indicador de que necesitas emprender, que el cuerpo te lo... Sí, yo pienso que
es esa... Sí, o sea, al final creo que... No sé, creo que el emprendedor siempre tiene esa necesidad de, por un lado, de hacer dinero y por otro lado, de tener retos, ¿no? Retos a los que enfrentarse y retos que superar. Por ejemplo, o sea, bueno, yo en el instituto, pues lo típico, ¿no? Antiguamente, pues vendías CDs, vendías DVDs, vendías películas que te bajabas o discos de música. Y luego pues vas, pues, ¿no? Cada vez vas vendiendo algo diferente. Entonces, creo que sí, que esa necesidad yo siempre la he tenido desde pequeño, de hacer dinero, entre comillas. No solo dinero, pero bueno. Sí, bueno, crear cosas, ¿no? Sí. El crear cosas prácticas que te sirvan para algo. Mm. Y en todo esto, yo por lo que he leído o escuchado, he visto mucho material tuyo últimamente, con 16 años dejaste el colegio, si no me falla la memoria, y entraste, lo que has dicho al principio, a trabajar en una fábrica. Sí, yo estaba en el instituto, no me gustaba estudiar, o sea, me sentía que perdía el tiempo, porque luego es cierto que cuando cogía cualquier asignatura y me ponía a estudiar un poco lo que sea, se me daba bien. Pero sentía que estaba pues memorizando cosas que no necesitaba en ese momento y que tenía que luego vomitar en un examen y olvidar al día siguiente. Entonces no me sentía bien en el instituto y prefería trabajar. Entonces en ese momento la única opción que había, sin estudios y sin nada, y en un pueblo, porque yo al final soy de un pueblo, pues la opción fue irme a trabajar a una fábrica de muebles que, oye, por lo menos pagaban bien. El horario era esclavizante, no lo siguiente. Bueno, serían típicos turnos de 8 horas. No, era más. Sí. Era más. Era de lunes a viernes 11 horas y media. Uf. Y los sábados 6 horas. O sea, eso así durante varios años. O sea, estuve 5 años en la fábrica. Y en paralelo a este trabajo, lo que hacía era que, por curiosidad, siempre he sido muy curioso, ir aprendiendo cómo se hacían las cosas por internet. Es decir... ¿Y por qué te interesó el mundo de internet? Teniendo en cuenta que estabas fabricando muebles, que no hay nada más físico y analógico. Pues me interesó principalmente porque, bueno, yo era un friki de los juegos, entonces me encantaba ir al ciber, pasar el tiempo allí, me encantaba pues, jugar. Y uno de los juegos a los que estaba picado con un amigo era un juego de navegador tipo, bueno, se llama Dark Adventure, un juego de rol de navegador, tipo Game, tipo... Si era de navegador será por la época del Ogame que sí, fue el... Sí, sigue existiendo, por cierto, el Ogame. Sigue existiendo, no fastidies. Sí. yo jugué creo que en el universo 8, hace... diría 20 años, pero es que igual hace 20 años. No, igual no tantos, pero... Pues todo empezó por culpa de estas cosas. Yo dije, joder, me gustaría montar mi propio juego. O sea, siempre he tenido una parte creativa de decir, me gusta, por lo que decíamos, ¿no? Crear cosas. Entonces dije, voy a ver cómo puedo montar mi propio juego de navegador. No tenía ni idea, o sea, no sabía nada. Así que me puse a investigar, aprendí a usar Photoshop para hacer diseños, para colorear personajes, para ir dibujando al final los personajes que iba a usar para la historia. Y me asocié con Juan Santamaría, que era un programador, bueno, y sigue siendo un programador, que luego fue mi programador de PubliSuite y con el que he hecho muchos proyectos. Un buen tándem. Bueno, y empezamos los dos juntos a montar lo que fue en aquella época Soul Adventure, que era un juego de navegador, y lo hicimos open source. O sea, regalábamos el código para que cualquiera pudiese montar su propio juego de navegador. Entonces, gracias a esto, pues aprendí de todo. O sea, aprendí un poco de diseño, aprendí un poquito de PHP, programación. Aprendí, luego ya dije, vale, ya tenemos el juego montado, ¿cómo promocionamos esto? Y ya empecé a descubrir el SEO, el SEM, ¿no? A monetizarlo. Por aquella época... ¿Y de qué año estamos hablando? Esto es el año 2008. Digo, es que como con mi parte de consultor SEO me está pidiendo el año para ubicar, ¿no? De esto 2008, de 2008 a 2009, más o menos 2010. Todo este proyecto. Y ahí no ganamos prácticamente nada, por no decir nada. Además eso, como lo regalábamos y demás. Pero bueno, o sea, yo aprendí muchísimas cosas que no tienen precio realmente. Claro, y de ahí luego surge el germen de lo que decías de la consultoría SEO. Sí. En paralelo, bueno, o sea, gracias a todo esto, ¿no? Pues acabé entrando un día en Forobeta.
Luego ya allí, pues eso, al final pues ahí hacías muchos negocios, te hago el logotipo por 5 euros, te hago un Claro. texto por 3 euros, te posiciono 4 palabras clave al mes por 100 euros. O sea, porque antes Claro, había muchas cosas así un poco paquetizadas, ¿no? sí, eso ahora está más perdido, pero sí es verdad que antes hacías un poco de todo y ganabas algo con cada Sí, hora que hacías. no te forrabas para nada, pero bueno. O sea, Pero digamos, hombre, si tienes 40 años y 2 hijos no es un plan muy viable, pero cuando tienes 20, 20 y tantos y ves que te pagan por lo que haces, o sea, es una manera de ir viendo por dónde te mueves tú y por dónde se mueve el dinero, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en mi casa mi madre me decía siempre, ¿no? Lo típico de estás todo el día en el ordenador, no haces nada, no sé qué. Bueno, no haces nada. Sí trabajaba, ¿no? Pero claro, en ese momento vivía todavía con mis padres. Y en el momento que llevé un cheque, porque antes Google Ads se pagaba en cheques, hace 1000 años de esto. Ostras, eso hace ya... Sí, bueno, claro, 2000... Sí, pues en el momento que me dieron un cheque, que no sé si era de 100 euros en esa época. Qué bonito 100, ir con el euros. cheque físico a tus padres, no es lo mismo que enseñarles el saldo en... Y ya dijo mi madre, joder, dice que es verdad que está haciendo cosas. O sea, no sé qué, pero está haciendo algo. ¿Y cómo fue el punto de inflexión de decir, fuera la fábrica, vamos con esto? ¿Hubo un punto económico o fue un punto mental? Pues realmente, bueno, se dieron muchas casualidades. La primera fue que hubo la crisis esta de 2012. Gracias a eso me echaron. Ah, o sea, la decisión la tomaron por ti. La tomaron por mí, sí, en cierto modo. Yo llevaba ya un tiempo, cada vez iba ganando un poquito más, cada vez estaba más metido en internet. Pero es cierto que eso fue como el punto de inflexión fue que ese. O sea, fue que me echaron. Y ya me fui a casa, no sabía qué hacer en ese momento. Y bueno, un amigo me dijo, oye, dice, él trabajaba para una empresa de estudios de mercado por internet. Y me dijo, están buscando a alguien para posicionarles la web. Y eran justo de mi provincia. Así que bueno, fui a una entrevista y le dije, oye, pues yo sé hacer esto. Como no tengo estudios ni nada, estuve trabajando gratis para ellos 3 meses. ¿Por qué? Porque al final yo tenía que demostrar que sabía hacer lo que decía. Claro, tampoco tenías un historial de casos de éxito que... Yo tenía mis páginas web, pero claro. Una de plantas de interior, otra de... O sea, plantas no, página web muy random. Entonces en aquel momento también creabas nichos, ¿no? Para monetizar con AdSense, lo que has dicho de los cheques, y afiliación, entiendo que también tocarías algo. Afiliación en esa época no, o sea, todo era AdSense. O sea, contenido y publicidad. Sí, vendía también post patrocinados en esa época, o sea, reseñas con enlace follow, ¿no? O sea, lo típico, te vendo enlace follow tanto, que lo que luego vendía en PubliSuite, realmente. Claro. Qué guay. Yo, de hecho, mi paso a consultor SEO y a montar la agencia fue exactamente lo que acabas de contar. Fue un conocido, el dueño de una empresa, que me seguía por una de las... Hablamos antes de las aficiones, ¿no? Por una web de mi afición, que siempre estaba yo por delante de él, y me dijo, tío, quiero que hagas lo que estás haciendo con esta web, pero me lo hagas a mí en la de la empresa. Ese fue el punto de cambio pequeño grande, ¿no? Sí. Y ahí entonces entraste a trabajar para... Sí, empecé en esta empresa, estuve, ya te digo, 3 meses sin cobrar, o sea, cosa que a día de hoy está mal visto y bueno, pero para mí, o sea, yo creo que hice lo que tenía que hacer en ese momento. Yo creo que es, perdona que te corte, Mario, ves lo que te acabo de decir, depende mucho del punto vital en el que te encuentres y del objetivo que te marques, ¿no? O sea, el dinero es súper importante y hace falta, pero cuando tu objetivo es ser una figura en un sector concreto y aprender algo concreto, a veces trabajar gratis te abre unas puertas que de otras formas no te ibas a abrir. Sí, de hecho, esta empresa estaba en un coworking, gracias a estar ahí. Cuando pasaron esos 3 meses, yo ya había posicionado muchas palabras, ¿no? De estudios de mercados, a palabras con competencia. Se las conseguí posicionar en el top 3 de Google. Y gracias a esto, o sea, otras empresas que había allí en ese coworking me dijeron, oye, quiero esto. Y ya dije yo, hostias, vale. Ya esa empresa me dijo que me quería contratar, pero dije, creo que es mejor que me haga autónomo y le doy servicio a todos. Claro. Y ahí me animé, di el salto y bueno, como me dijo un mentor que tuve hace mucho tiempo, la necesidad hace milagros. Y yo en ese momento no tenía mucho dinero. Además, justo me independicé en esa etapa. O sea, cuando estaba en paro y con todo eso, fue cuando dije, me voy de casa. Buen momento.
Sí, sí, o sea, pero fue eso lo que me hizo pues apretar el culo, o sea, esa Sí. necesidad y que necesitaba dinero. Aquí en Mentes Inquietas estuvo Jesús Madurga, no sé si lo conoces, hace un Sí, tiempo, y hablábamos justo de eso, de que quemar las naves, al final es que solo te queda una vía, que Sí. es hacia adelante. sí, sobre todo cuando te lo puedes permitir, porque yo decía, vale, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque eso también creo que hay que preguntárselo siempre. Sí. Yo dije, lo peor que puede pasar es que vuelva con mis padres o que haga un trabajo que no me encanta, pero que puedo hacer, como trabajar en la fábrica o hacer lo que sea. Sí. Entonces, cuando sabes que puedes hacer lo que sea, o sea, que te da igual estar en el campo, que te da igual estar en los albañiles, que te da igual hacer trabajos físicos, no duros, me refiero, pues oye, te da igual. Sí, esto lo hemos hablado fuera de cámara y lo hemos hablado en dos cosas, el estoicismo y el asumir que vas a morir, o sea, que esto es finito y que hay que hacer con tu tiempo todo lo que puedas hacer. Sí. Yo es que me lo pregunto mucho, cada vez que tengo miedo a hacer algo es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora yo este año estoy haciendo una apuesta de negocio bastante grande. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos dinero para sobrevivir, mantener a los niños, el sueldo de mi mujer nos da para sobrevivir este año. Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que aceptar trabajos de esto que no me está apeteciendo hacer, Sí. pero lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Al final se suele quedar o se puede, cuando se queda en nada es como tira adelante. Para adelante, sí, sí. Pues básicamente fue eso. Empecé gratis, tuve 3 meses, luego gracias a esto las empresas de alrededor me pedían lo mismo y ya dije, venga, pues empiezo a cobrar. Y lo complementaba también con diseño de páginas web, porque ya parece que va de la mano. O sea, al final le dicen, oye, quiero el SEO, pero ¿y tú sabes de alguien que me haga este WordPress? Y tú sabes, pues venga, te lo hago SEO yo. empieza haciendo páginas web y acaba haciendo SEO, o el que hace páginas web empieza haciendo SEO, al final van yo creo que, como dices tú, de la mano. Sobre todo antes. Ahora parece que tienes que ser más especialista, pero... Fíjate que yo lo sigo viendo igual, ¿eh? ¿Sí? Yo es que lo veo muy parecido. Sí que es verdad que hay más... Bueno, aquí igual no estamos saliendo del tiesto, pero también es interesante. El SEO y el diseño web en el fondo no han cambiado tanto. Y cuando haces las cosas bien y con coherencia, el SEO y el diseño web siguen funcionando, porque al final tú lo que quieres hacer es vender, o sea, quieres que tu negocio funcione. Y con un diseño web coherente y un SEO, no como el que hacías igual en 2009, que se podían hacer muchas guarrerías, pero con el que se hacía en 2015, puedes tirar hacia adelante. Quizá no eres top 1, pero consigues hacer ruido. Y si lo sumas a una buena estrategia y algo que en el fondo, yo no sé si ha quedado muy claro, pero lo del coworking es la piedra angular de cualquier negocio, de cualquier marca personal, y es conocer gente de tu entorno que sepa lo que haces y con los que puedas validar o que puedan me está saliendo en inglés, propagar la palabra, ¿no? Sí. De que Mario sabe de SEO, entonces claro, hablan unos, hablan otros y al final ese germen de estoy trabajando gratis para una empresa empieza a crecer y de repente eres consultor SEO de un montón de gente. Bueno, lo de gratis ahora ya lo quitaría, pero sí. No lo quitaría también, en el sentido de... No lo quitaría en el mensaje. No, en el mensaje hay que quitarlo, sí, es totalmente... Estoy de acuerdo. Pero yo es que no sé si mi imagen mental es correcta, pero con 20 años en casa de tus padres o recién independizado, digamos que hago un trabajito gratis para ver cómo es esto, no lo veo tan mal, ¿eh? No. Yo no lo haría gratis, cobraría muy poco, por eso de... que haya un pequeño dolor para el cliente, ¿no? Sí. Pero sí que lo veo una muy buena. Pero justo lo que comentabas, si yo tuviese que volver a empezar de cero, volvería a ir a un coworking. Porque es la única forma también de conocer gente y de que la gente hable de ti. Claro. Y luego hay gente que piensa, ¿no? ¿Cómo me voy a conocer? Y piensan en España, o piensan en Europa, o en el mundo. No, empieza por tu ciudad. Mira, o sea, cuando tengas en tu ciudad el ingreso mínimo para dedicarte 100% a tu negocio, ya expándete. Claro. Esto me ha pasado mucho a mí con clientes grandes trabajando el SEO, que les propones acciones offline y les dices, pero tú qué apretones de manos te estás dando. No, que queremos estrategia digital y tú no quieres una estrategia, tú quieres vender. Tú quieres, o sea, tu negocio al final se mantiene con los euros que entran por la puerta menos los euros que salen. No hay más. Y si con un apretón de manos vendes o consigues reconocimiento o consigues clientes, como es tu caso, o sea, no está reñido una cosa con la otra, ¿no? Y
lo que te decía antes, ayer estuve con el director de operaciones de la empresa y me decía que él cada vez que va a conocer a alguien necesita dar un apretón de manos y ponerle la cara. Porque al final eso es lo que genera la conexión y el me fío de Mario, que no es un vendehumos que me está aquí con una landing súper bonita y unas técnicas de fanelización americanizadas que me vende el oro y el moro. Es un tío hecho y derecho que sabe lo que hace y que, joder, que puedo recomendar, ¿no? Sí, al final, sobre todo al principio. Luego ya, bueno, cuando ya la gente tiene referencias y demás, ya te puedes permitir el lujo de quedarte en casa. Sí. Y bueno, por volver al tema, entiendo, igual me estoy aventurando mucho, pero entonces cuando empezaste a trabajar de SEO detectaste un agujero, una necesidad grande y ahí nació PubliSuites. Sí. ¿He dado un salto muy grande o...? No, o sea, más o menos fue, o sea, es decir, PubliSuite como tal. Bueno, perdona, acotación al margen, que yo lo estoy dando por hecho porque he trabajado mucho con PubliSuites, pero ¿qué es PubliSuites? Bueno, PubliSuite de la boca del creador, que prefiero que lo digas tú. PubliSuite, para el que no lo sepa, al final es un marketplace, ¿no? Un mercado donde hay gente que compra y gente que vende, pues, post patrocinados en blogs y en periódicos digitales. Al final, pues oye, alguien que dice, tengo una página web de lo que sea de tecnología y vende un artículo por 300 euros. Y luego llega otro y lo compra. Y dice, oye, habla de mi marca, habla de mis AirPods, por ejemplo, poniendo y te pago pues esos 300 más la comisión del marketplace, que al final pues es donde está el negocio. Un intermediario que pone de acuerdo a clientes y proveedores. Eso es. Al final, pues ¿qué es? Pues eso, una plataforma donde se hace ese tipo de transacciones. Y cuando nació en su día, o sea, PubliSuite, yo no lo creé, o sea, yo no entré directamente, sino que no lo creaste tú. No. Lo creó mi socio en ese momento con Juan Santamaría, que es el mismo programador con el que yo estuve haciendo lo del juego. Justo en el momento de la creación, o sea, antes de lanzarlo, me lo dijeron. Dijeron, oye, ¿quieres ser socio tal? Y yo entré, digamos, como socio capitalista en ese momento. Capitalista y... Sí, pero que hablamos de 8.000 euros. O sea, no hablamos de... Bueno, Mario, no son los mismos tus 8.000 euros de ahora que tus 8.000 euros de entonces. Mis 8.000 euros de aquella época era el 90% de mis ahorros, el 95% de mis ahorros. O sea, no era cosa de poco. Fue un salto majo. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que bueno, empezamos en el proyecto, luego mi socio en ese momento, pues... no se motivó lo suficiente para... El tercero, dedicarse... o sea, Santamaría no, el otro. Sí. No se motivó lo suficiente y dijo, me voy. O sea, bueno, no dijo, me voy. Yo le dije, oye, si no vas a hacer nada, me quedo yo al 100% y te compro tu parte. Claro. Así que así fue. Le compré su parte y me quedé yo con publicidad y me dediqué a ello al 100%. Hace una frase que siempre me ha hecho mucha gracia, de SEO a CEO. Sí. Realmente fue así. Y en el momento que me quedé con PubliSuite, yo en ese momento seguía dando servicios de SEO y diseño web, así que lo estuve compaginando, pues digamos, durante un año más o menos. Lo compaginé durante un año y cuando PubliSuite me daba el dinero suficiente para vivir y dedicarme al 100%, pues dejé de dar servicios, despedí a mis clientes. Algunos se lo tomó mal, hay gente que no le... Sí. Y bueno, yo lo hice el año pasado y hay quien lo encaja y hay quien no. Intenté delegarlos a otros profesionales y demás, pero había gente que no... Bueno, que al final, si está contento y demás, también los entiendo. Ya. Dice, joder, me estás puteando. Sí. Así que nada, pues eso, estuve compaginando un año y ya me dediqué al 100% a PubliSuite. Luego estuve, pues ya te digo, al 100% estuve lo tuve en total 7 años, estuve en ese proyecto y durante 6, digamos que solo hacía PubliSuite. No... ¿Y crees que parte del éxito se debe al foco, a tener el foco totalmente puesto en...? Sí, o sea, principalmente yo creo que el éxito de PubliSuite y lo que me hizo pasar de facturar el primer año 27.000 euros a luego 2,9 millones en 2021 fue, pues, o sea, la constancia por un lado es algo que no es, como digo siempre, no es negociable. Si no te dedicas todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, a tu negocio, no va a crecer. Luego, siempre estaba haciendo, digamos que hacía una escucha activa de los clientes, es decir, yo mandaba encuestas cada 3 meses, 6 meses, escuchaba lo que opinaba la gente, pues lo típico, ¿no? Antiguamente, al principio,
oye, esto de comprar enlaces, ¿no? Porque al final se resumía en eso, Sí, está mal visto. Vale, pues ¿qué tengo que hacer para que la gente lo vea bien? Pues tengo que, digamos, de alguna forma demostrar, o sea, o hacer ver que es que todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que nadie lo dice. Claro. Y al final, pues, oye, poquito a poco va calando el mensaje. ¿Cómo? Pues, oye, patrocinas eventos, patrocinas charlas, te das a conocer. Digamos que al final ven que detrás de algo que puede generar dudas en un comienzo, hay una empresa seria. Claro, volvemos a lo mismo. Entonces, pisabas feria y... Sí, bueno, más que feria, sí, patrocinar, pues eventos. Y dentro de los eventos... Conoces, sí. Te conocen, sí. Y volvemos al apretón de manos. Sí. Entonces, al principio, pues eso, tienes que empezar a generar, ¿no? A ganarte la confianza de la gente. Cuando ya tienes la confianza de la gente, pues al final tienes que ir, digamos, al final tienes que hacer ¿cómo decirlo? O sea, la siguiente etapa fue empezar a crear departamentos para ir dando mejor servicio. Porque al final yo siempre he pensado que un mejor servicio, o sea, cuando tú más le facilitas la vida al cliente, se traduce en dinero. Sí. Se traduce en dinero y en dinero directo e indirecto. Sí. Entonces, cuando mi competencia pensaba en voy a poner el precio más bajo, yo pensé voy a crear un departamento donde me encargue de todo. Que el cliente llegue y diga, oye, yo tengo un proyecto de lo que sea, tengo una web de... Te lo gestiono. Vendo auriculares. Vale, pues dime tu presupuesto y yo, pues yo qué sé, 500 euros al mes, 1000 euros al mes, te hago todo. Te busco los medios, te publico los artículos. Sí. Entonces, al crear este servicio... Un personal shopper. Sí, se llama Managed Service, como servicio gestionado. Y lo que hacíamos era decirle, oye, pues si inviertes más de 200 euros al mes, me encargo de todo. Esto en aquella época ninguna plataforma lo hacía, de tipo PoolSuite. Y gracias a esto, pues conseguimos multiplicar la facturación. O sea, claro. Los crecimientos que tuvimos, así que yo recuerde, fueron esos: 27.000 el primer año, 87.000 el segundo. Luego ya pasamos a 330.000. De ahí subimos a 700.000, luego 1.300.000. O sea, fuimos creciendo. Para arriba. Y fue, pues, en parte este servicio, digamos, que multiplicó los ingresos, porque la gente decía, joder, es que vale, en las otras plataformas puedo comprar un poco más barato, no era mucha la diferencia, pero es que aquí no pierdo el tiempo, claro. Me lo dan todo hecho. Entonces, detectar esa necesidad de que la gente con dinero no tiene tiempo y lo que quiere es, no me calientes la cabeza, toma mi dinero y dámelo ya hecho. Sí, claro. Entender eso, o sea, cambiar ese chip, fue lo que hizo que PoolSuite pasase de ser un negocio muy pequeñito a ser un buen negocio. No es un Microsoft. ¿Cuántos empleados llegasteis a tener? Lo máximo que tuve fueron 21. 21. Sí, normalmente había siempre entre 18, 20, o sea... Pero sí, o sea, porque luego, o sea, durante todos estos años, pues luego fuimos intentando más cosas, más productos, unos no funcionaron, otros sí. Y pues según lo que íbamos probando iba contratando más gente o tenía que despedir al final. Claro. Y porque por lo que me estás contando, el objetivo de crear PoolSuite no era crear una empresa y venderla. Era crear, o sea, la segunda fase no estaba... Sí estaba... Yo siempre que, o sea, desde el primer momento que yo pisé PoolSuite, o sea, dije, yo pongo mis 8.000 primeros euros en PoolSuite, mi idea era recuperarlos. O sea, yo entré no recuperarlos con beneficios, recuperarlos con venta. Recuperarlos de alguna forma. O sea, o bien vendiendo mis participaciones, ¿no? Mi porcentaje, o bien vendiendo... O sea, yo en ese momento no sabía que iba a tener el 100% de la empresa, pasados unos meses. Pero... Claro, como vi también que mi socio en ese momento no hacía mucho, yo dije, hostia, tengo mis 8.000 euros metidos, si no trabajo yo, no los recupero. Claro. De ahí también surgió eso. Y fíjate, al final de cosas que en su día podrías pensar, hostia, qué putada me acaban de hacer, realmente, pues oye, fue una bendición. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo surgió el venderlo? ¿Estabas buscando tú deshacerte de la empresa o llegó una oferta? Yo siempre, o sea, a mí siempre que me han preguntado, ¿y tú venderías PoolSuite si pudieses? Yo siempre he dicho que sí. O sea, porque hay gente que no dice que sí por miedo a... No sé, o sea, miedo a la repercusión que pueda tener. Sí.
Y yo siempre he dicho que sí, desde el primer momento. Y a lo largo de los años, pues oye, he recibido ofertas, pero no siempre, o sea, digamos que la mayoría han sido ridículas, entre comillas. A lo mejor Planteando un poco a ver qué... Sí. La más alta hasta 2020, digamos que un chico, una competencia que me ofreció 300.000 euros y en ese momento dije no. Teniendo en cuenta lo que facturasteis el último año. Sí, sí, ya estábamos en esa... Bueno, cuando esto de los 300.000 euros, ese año facturamos 600.000. O sea, no era malo del todo, pero no... Yo decía, esto vale más. O sea, claro. Claro. Y luego ya, pues ya en los últimos años, o sea, en los últimos 2 años de estar yo en Publisuit, eso, 2020 y 2021, ahí ya sí recibí varias ofertas serias y grandes. Porque entiendo que además la pandemia os lanzaría bastante. Con la vuelta a casa, al menos los servicios de SEO se multiplicaron. 2020 fue un año más o menos interesante. Fue un año bueno, pero bueno, no tuve esa... O sea, digamos que el crecimiento fue lineal conforme a los años anteriores. No noté que fuese un crecimiento exponencial por el COVID ni nada de eso. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, en esa época pues me tuve un acercamiento con una empresa de Latinoamérica muy grande. Uh-huh. Me hicieron una buena oferta, o sea, todo pintaba muy bien. Lo que pasa que, bueno, cuando yo eché números y demás, y luego también vi que si tú vendes una empresa a alguien de otro país, ¿no?, fuera de la Unión Europea, los problemas legales pueden ser problemas muy gordos. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el tema judicial, digamos que el juicio, como cuando haces un contrato en España te dice, ¿no?, el típica cláusula final. Esto será en Madrid, en Barcelona, o en donde sea. Sí. En este caso era en Miami. Digo, claro, digo que exista la mínima posibilidad de que yo, que vivo tranquilamente y a gusto y me va muy bien, que ir a Miami a un juicio. Claro, o sea, digamos, la empresa era de fiar y la gente era... O sea, todo era bueno. Pero yo tenía algo dentro de mí que decía, no sé si voy a poder estar tranquilo. En la tranquilidad vale mucho. Sí. Así que, bueno, en ese momento también... Y luego también miré un poco por los trabajadores en ese momento, porque al final... no sabía si iban a seguir, si no iban a seguir. En principio sí, pero bueno. Me quedé con... Al final dije, mira, me quedo con la empresa. Tenía caja suficiente, porque lo bueno de Publisuit es que siempre ha generado caja, sí, que es más importante que cualquier métrica. Y bueno, o sea, luego me llegó, al cabo de un tiempo sí me llegó una persona, Joshua Novik, que tiene una empresa de M&A que se dedica a comprar y vender. M&A es como compra, venta y... El nombre de él me suena mucho. Sí, Joshua fue el CEO de Antevenio, bueno, el CEO el jefe de Antevenio durante muchos años. Fue, creo que, la primera empresa que cotizó en bolsa de marketing, en la bolsa de Francia, y les ha ido, o en su día les fue muy, muy bien. O sea, fue una empresa muy grande a nivel mundial. Y bueno, gracias a Joshua me vino y me dijo, oye, ¿sigues pensando en vender? Y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿quieres que nos encarguemos a cambio de un porcentaje? Claro. Y yo le dije, vale, digo, yo te pongo mis condiciones y tú te encargas, y si lo consigues... Y te hizo lo mismo que hacías tú en Publisuit con tus clientes, pero te lo hizo él a ti. Sí, sí, o sea, al final él se encargó de buscar muchos interesados, contactó con muchísima gente, o sea, gente a la que yo ni me imaginaba que alguien pudiese tener acceso. Sí. Pero al final la gente que se mueve en círculos de empresas grandes, pues tiene acceso a muchas empresas con mucho dinero. Claro. Y al final, pues bueno, dentro de todas las que buscó, pues dimos con Prensa Ibérica, que son los que compraron Publisuit al final. Y con ellos el trato, o sea, una vez que ya tuvimos todo eso en marcha, ya fue fluido. Eso sí, el proceso duró un año, desde que empezamos hasta que firmé. ¿Y qué le pasó a Mario Armenta después de 7 años más los años de creación de El Germen, con encontrarse de repente sin trabajo y con manos llenas, literalmente? Sí. La verdad es que fue raro, porque en principio... O sea, tiene que ser, perdona como un duelo, como cuando pierdes una amistad o cuando pierdes a alguien.
Sí, sí, porque además mi contacto con los trabajadores era muy cercano. Entonces yo siempre he sido como, sí, como muy cercano, como un compañero más dentro de que yo tenía que tomar las decisiones. Es decir, Sí. no era el mejor amigo de ellos, pero digamos que sí era muy cercano y era amigo realmente de todos y miraba mucho por ellos. Entonces el hecho de vender, pues de repente te ves, porque una de las condiciones que yo puse en la venta era que yo ya no trabajaba en la empresa. Es decir, iba a asesorarles de vez en cuando, de forma puntual, cuando lo necesitasen, Pero pero que no iba a soltabas estar las ya en el día a riendas día. completas. Sí, de hecho eso es bueno. Es raro negociarlo, pero se puede, a cambio de bajar la valoración, obviamente. Claro, claro. Y cuando vendo, pues eso, firmo y al día siguiente, claro, estoy en casa y pues no sé qué hacer. O sea, al final digo, no, es que ya no me tengo que levantar. Yo normalmente trabajaba por las mañanas solamente, de 7 a 3. Era el horario que tenía yo y el que tenían todos mis trabajadores, porque valoraba mucho que la gente tuviese tiempo libre. Claro. Y también eran más productivos. Entonces, claro, al día siguiente digo, son las 7 de la mañana y ¿ahora qué hago? Y no sé qué hacer. Así que bueno, o sea, tuve ahí un momento de no saber qué hacer con mi vida y de querer hacer pues esas cosas que no tuviesen nada que ver con internet. Así que bueno. ¿Y llegaste a montar algo offline, algo físico? Pues hay algo que no le he dicho nunca a nadie y o sea, yo me llegué a presentar a una posición de bombero. ¿En serio? Sí, sí. Después de lo de PubliSuites. Sí. Joder, no Al año me o lo así hubiera me imaginado, presenté. ¿eh? Pues sí, al año me presenté, o sea, me saqué todos los carnets, tengo el del tráiler, el de camión, tengo... Y fui al examen, estuve en una academia un tiempo, la verdad es que me gustó mucho, o sea, todo esto también viene un poco por mi padre, que mi padre es bombero. Ah, amigo. Y es un trabajo que siempre me ha llamado mucho la atención, lo que pasa es que, bueno, al final pues acabas dentro de internet y es difícil salir. Y en ese momento dije, bueno, como no quiero ni ver el ordenador porque estoy un poco harto. Cambio radical. Sí, sí. Estuve un año que el ordenador lo abría nada más que para, bueno, entrar en Twitter, leer sobre ideas de negocio y poco más. O sea, cosas más como un hobby. Y me presenté a la posición, suspendí. Y luego, como vi que es un proceso, o sea, que, oye, por un lado admiro a los opositores porque, hostia, mentalmente es muy duro. O sea, yo me presenté, casi apruebo, pero no aprobé. Y luego dije, vale, digo, pero es que ahora hasta que salga otra oposición, bueno, desde que me presenté eso fue, no sé si fue en 2022, ahora creo que saldrá otra. O sea, que hablamos de que te puedes tirar 2 años o más para que luego saquen 20 plazas o menos. Claro. Así que dije, mira, digo, bueno, después después de eso, dije, me puse otra vez con internet, ¿no? Y a montar proyectos y dije, joder, digo, es que esto también me encanta. El hecho de creo algo, lo lanzo, veo qué tal, pienso otra cosa, lo lanzo, o sea, voy probando ideas de negocio, modelos de monetización, formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, ahora mismo estoy con todo eso y es algo que he descubierto, o sea, he redescubierto, que me gusta mucho y que Internet ha cambiado mucho de hace 6 años ahora. Claro, porque yo entiendo que el proceso de quitar la necesidad, claro, es que al final todos, cuando hablábamos de los Lego, al final, por mucha pasión que pongas, siempre lo terminas haciendo por dinero o el dinero juega una parte importante, ¿no? en la ecuación. Pero si la quitas de la ecuación, aunque hagas lo mismo, claro, es el proceso interior de redescubrir, no, es que esto me gusta. O sea, no solo es que vaya a ganar dinero. Y eso responde a una de las preguntas que tenía apuntada por aquí, por hacerte, si creías que el dinero era una meta o una consecuencia. Es una consecuencia, sin duda. Siempre pienso que hay que tener una meta, es decir, yo siempre en mi cabeza pensé, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, ganar 1 millón de euros? ¿No? Facturarlos. Es la primera facturarlos. Cifra... Sí. Luego ya tenerlos en el banco. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y es verdad, cuando facturé el primer millón, o sea, cuando llegué a facturar 1 millón de euros, vi que no, o sea, no, lo primero que no cambiaba prácticamente nada, se tenía que seguir trabajando, porque facturar no es lo mismo que lo que decimos, ¿no? De ganarlos limpios, no tiene nada que ver. Y luego te das cuenta que, digamos, que cuando llegas a un número de dinero al mes, ya depende de cada persona, ¿no?
Todo lo que supera cierto umbral. Sí, ya no lo valoras de la misma forma. Aunque ¿no? Esto es lo típico que se oye desde fuera, cuando no tienes dinero lo criticas, pero es la realidad. Pero creo que lo has dicho en algún momento, que cuando tienes tus necesidades cubiertas, cuando ya has cubierto el cupo de necesidades y empiezas a pasar de esa cifra y ya has cubierto incluso las necesidades no vitales, tu ocio o lo que quieras hacer, todo lo que pasa allá de esa cifra es como... ¿Qué? Sí, realmente tienes que tener algo que hacer, realmente. O sea, por un lado, esto es otra cosa, ¿no? Que a todos nos... o yo personalmente muchas veces lo pienso. Estamos también en la sociedad, como dice... Últimamente estoy leyendo a un coreano, se llama Byung-Chul Han o algo así. No lo conozco. Sí. Que habla de la sociedad del cansancio, la sociedad de la autoexplotación, ¿no? Que nos autoexplotamos realmente. La sociedad del siglo XXI, vamos. Sí. Y en parte lleva razón, pero claro, o sea, es un tema complejo, porque al final creo que hay que mantener un equilibrio. No hay que ser tan... No hay que pensar en no quiero hacer nada con mi vida, porque creo que acabas en una crisis existencial y acabas con depresión y sin embargo tampoco puedes necesito estar trabajando constantemente porque acabas con ansiedad, acabas mal, o sea, te acabas haciendo daño a ti mismo. Mira, yo creo que siempre lo digo, yo voy con una psicóloga desde hace mucho tiempo y hay dos cosas que descubres, es que el ser humano necesita tener un propósito. ¿Cuál? Eso ya depende de cada uno, pero una vida sin propósito es una vida muy, muy complicada. Y lo segundo, que va muy en línea con lo que acabas de decir, es que todos, aunque lo sepamos o no, tenemos una lista de valores ordenadas por prioridades dentro de nosotros. Y cuando lo que tú haces en tu vida no está alineado con tu lista de valores, ahí es cuando surgen los choques, las depresiones, las ansiedades, tu cerebro diciéndote, tío, mándate señales de que no es que no estás haciendo lo que en el fondo quieres hacer. ¿No? Por eso saber, sobre todo con el dinero, ¿qué posición ocupa en tu orden de valores real, en tus valores humanos? ¿Dónde está el dinero? Te ayuda a vivir más tranquilo. Yo creo que lo hemos hablado fuera de cámara, porque cuando sabes que o lo hablé, no sé, tengo un cacao aquí. Si el dinero y el trabajo es tu primer valor e internamente es tu primer valor, a tope, o sea, vete con ello. Pero normalmente no es así, siempre hay alguno que está por encima. Y ahí es cuando viene Depende también de la etapa de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo... Depende también de la etapa, claro. Yo me independizo, ¿cuál era mi prioridad? Hacer dinero. Hacer dinero porque tenía que comer, tenía que pagar en ese momento la letra del coche, tenía que pagar un alquiler y era hacer dinero. Luego es cierto, claro, hay mucha gente que me dice, no, yo es que si vendiese mi empresa y tuviese dinero para vivir el resto de mi vida sin trabajar, yo estaría leyendo, viajando, no sé qué. Pero es que eso son cosas puntuales. Porque yo me encanta viajar, hago 3-4 viajes grandes al año, pero es que no puedo estar viajando, no vas a estar viajando todas las semanas. Leyendo, aprendiendo cosas nuevas, sí, pero realmente es que muchas veces si lees, o sea, leer por leer, ¿no? Consumir por consumir, y si luego eso no lo aplicas o no lo adhieres a tu vida, es contenido vacío, o sea, tampoco te llena realmente. Yo eso me he dado cuenta con mi pila de libros pendientes. Yo tengo una pila de libros pendientes que es abismal. Y es una pila abismal porque normalmente cuando compro el libro tengo una necesidad vital que va en esa línea, pero cuando me toca leerlo ya no estoy en ese punto y es como, ¿ahora para qué voy a aprender esto? Que no me llama, ¿no? De hecho, normalmente compro los libros de 2 en 2 o de 3 en 3. Entonces, claro, es como me gusta este tema, vienen 3. Te lees el primero, quizá te leas el segundo, pero al tercero normalmente no llegas porque ya, yo que sé, has evolucionado, ¿no? Has ido al siguiente punto. Pero claro, incluso, lo que dices en mi caso, hablando de libros, lo que en mi caso suelo hacer es, o sea, los que me leo con detenimiento y demás no son de trabajo, o sea, son ficción, es libros de, yo que sé, de true crime, lo que sea, pero no son libros de trabajo. Pero sin embargo, cuando yo tengo una necesidad en algún momento de algo de trabajo, ¿no? Pues oye, me gustaría comunicar mejor, me gustaría hablar mejor a la cámara ¿no? O sea, que son temas que, por ejemplo, ahora voy mirando para hacer mejor mi vídeo de YouTube. Claro. Ahí sí me compro libros de este tipo, libros de lo que sea, ¿no? De storytelling, libros de cómo grabarte mejor o lo que sea. Pero estos libros me los leo en diagonal. O sea, y me los leo que a lo mejor en 1 hora me he leído el libro entero
pero porque voy saltando a conceptos, solamente buscas buscando, lo que como digo, quieres. buscando la respuesta a la pregunta que tengo para Claro. ese libro. Claro. Mm. Sí, es un enfoque muy práctico. Yo es que últimamente leo mucho sobre temas que me interesan a nivel vital, ¿no? Más de funcionamiento del cerebro, mentalidad, desarrollo personal, son cosas que en el fondo quiero disfrutar. Pero sí es verdad que todos los libros de SEO que tengo por ahí, que son muchos, la filosofía diagonal es, pues, al final quieres resolver Sí, algo puntual. un problema, ¿no? Y de hecho, en línea con esto que estamos hablando, todo lo que has hecho a partir de esa fecha, a partir de la fecha de la posición de bombero, en realidad, ¿no? Ya del intento de ser bombero, ha sido crear proyectos, no sé si en función a dolores que tienes tú, a dolores que detectas en tu alrededor, y tu propuesta es normalmente generar un SaaS, o al menos los que no conozco yo son eso, herramientas, ¿no? Herramientas online. Sí, realmente yo siempre digo que mis ideas nacen de las oportunidades que no dejo pasar. Y, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? GetConvert es una herramienta para crear pop-ups. ¿Por qué nació esto? Porque dije, encontré un código que ya te hacía eso, que pagando te lo daba ya hecho. Y dije, pues esto molaría comprarlo, montarlo, grabarlo y subirlo a YouTube, contando cómo he montado un negocio SaaS, una herramienta online, en una semana. Pues lo hice por eso. Ese vídeo, de hecho, sigue recibiendo visitas a día de hoy. Todavía me trae tráfico. Y fue así. Digamos que uní... me encontré algo que merecía la pena hacer y dije, lo voy a contar en público. Porque, una de las cosas que hago desde que vendí y no sabía qué hacer con mi vida es, voy a intentar ayudar a otra gente a emprender, pero de manera altruista, por ejemplo. Sí, de hecho tienes mucho contenido. Por cierto, que a la gente no le dé miedo el paywall que tienes en el blog, que es un paywall gratuito, o sea, una suscripción gratis. Digo, porque yo no me había suscrito y hoy he descubierto precisamente que es coste cero, ¿no? Y el contenido que ofreces, la verdad es que es de un valor brutal, porque es que se nota que no es lo he oído y te lo cuento, no, es que me lo he pateado. Sí, cuento lo que yo he vivido. Claro. Que luego puede aplicar o no en cada persona. Sí, sí. Y luego lo que haces, Lala. Yo te conocí por eso. Yo lo que decía al principio, no te conocí por PubliSuites o no te relacioné directamente con PubliSuites. Yo te conocí por las ideas que compartías. Yo creo que por 2022, 2000, sí, por ahí más o menos creo que fue. De hecho, eso es una cosa, un dato relevante, creo, porque hay mucha gente que me pregunta a día de hoy, claro, tú es que te va bien porque tienes audiencia entre comillas. Yo tengo 9.000 seguidores en Twitter y poco más. O sea, que no es un número de influencer, vaya. Sí. Bueno, a ver, has tocado, y no sé si dejarlo pasar. Es que el tema de influencer está muy, muy, muy mal entendido. En el fondo, un influencer es una persona que influencia en gente. Da igual que sean 5. Digamos, un influencer a gran escala. El término influencer que se entiende a día de hoy. Sí. Pues claro, por ejemplo, yo cuando estuve con PubliSuites los 7 años, que ha sido económicamente ¿no? el mejor negocio que he montado hasta ahora y que más dinero ha dado y demás, yo no me exponía públicamente prácticamente nada. Es decir, que mucha gente se centra en... ¿No te interesaba o porque no tenías tiempo? Realmente, por un lado, siempre tuve un problema de exposición al público que me daba vergüenza, o sea, no me apetecía y me invitaron a muchos eventos, a dar charlas, no sé qué. Fui a una en 2015 que fue horrible, o sea, creo que tenía 40 minutos de charla y la di en 9 o algo así. O sea, fue en plan, suelto todo lo que tengo y me voy. Y no me gustó para nada. Y luego, me di cuenta que, oye, no hacía falta que hiciese yo públicamente nada, sino que lo que hacía era hacer crecer la imagen de la empresa, no mi propia imagen. Claro. Y así me funcionó realmente. Es decir, sí veo que a día de hoy es importante la marca personal por el hecho de que la gente confíe en ti, pero no es 100% necesario para levantar un negocio, porque el negocio tiene su propio nombre, su vida propia, realmente. Claro. Entonces, el nombre Mario Armenta no salió a la palestra como nombre propio, como marca personal, hasta pasado PubliSuites.
Realmente sí, o sea, lo que es divulgar más como vengo haciendo, los últimos posts que estoy creando, que son más, pues más sobre empresa y todo eso es de ahora. Antes yo tenía Twitter y poco más. Sí, pero lo usabas como lo usábamos todos de... Sí, bueno, como es casi como lo sigo usando ahora. Bueno, pero ahora yo creo que hay algo que no había antes, que es el propósito, ¿no? El Sí, para qué. eso sí. Que eso es una guía muy importante. Y yo creo que de hecho te conocí por The Open Projects Top, la newsletter que tienes con Daniel Peris, que es de destripar negocios, es ponerlo sobre la mesa. Y entiendo que surgió ahí, ¿no? 2020X. Sí, ahora haremos 2 años, de aquí a nada. Ahora hacéis... pensaba que llevabais algo más. No. No, llevamos eso, casi 2 años. 2 años. Qué largos han sido estos 2 años, ahora que lo... Empezó todo, pues eso, como, oye, a mí me gusta buscar ideas de negocio, me gusta leer sobre ideas de negocio. En español no había una newsletter que te enviase ideas de negocio cada semana, en inglés sí. O sea, no, yo lo vi porque lo hacía otra empresa de Estados Unidos. Y en un vídeo mío de YouTube lo dije, hostia, esto molaría hacerlo en español. Y como nadie lo hacía, digo, pues lo hago yo. ¿Y cómo entró Daniel en la ecuación? ¿Nos conocíais ya? Sí, ya nos conocíamos, teníamos contacto y pues hablando por WhatsApp, oye, ¿montamos esto? Y él estaba siempre también mandando ideas de negocio, pues esto molaría, esto no, está. Y dijimos, venga, qué guay. Lo hacemos y nos repartimos el trabajo. Cada semana escribe uno para no agobiarnos. De hecho, el primer Open Project creo que fue Maxi Portes, que estuvo también aquí. O me dijo no que sé fue si uno de fue los primeros. Maxi me dijo que os conocía ahí. Sí. No sé si fue el primero o el segundo, pero sí quizás fue el primero. Al principio, estuvo al principio. De los primeros fue en salir, sí. De hecho, él contó su topa al desnudo, que es como le llamamos las topas al desnudo, es gente que cuenta su historia y se desnuda ante la audiencia. Y la historia de Maxi gustó mucho, más el que vende jamones. O sea, me acuerdo que dijo que vendió hasta jamones a raíz de esa newsletter. Es que la verdad es que el tío escribe muy bien. O sea, sí, él dice que no, él fíjate que dice siempre que no, que escribe fatal, pero engancha, la historia que cuenta te engancha. Conecta siempre con la gente, sí. Y eso es una habilidad que se puede trabajar, pero que a él le sale... Le sale solo, sí. Le sale solo. Y a raíz de todo esto ya el boom de esos 9 proyectos que me has contado, que yo estaba haciendo lista, no me habían salido tantos. No... Yo muchas veces ya hasta dudo de los que tengo, porque yo me levanto cada semana y digo, venga, ¿esta semana qué hacemos? Y digo, venga, el primer problema que haya que atajar, con ese me pongo. Aquí tengo una pregunta personal y popular. ¿Cómo delegas todos esos proyectos? Entiendo que tienes un equipo ya que trabaja contigo o buscas a la persona en función del... Normalmente intento, sobre todo en los últimos proyectos, yo siempre he sido de emprender solo, pero intento que los proyectos nuevos me asocio siempre con alguien para repartir la carga de trabajo. Y luego sí tengo, por ejemplo, contratadas a 2 personas. Las 2 personas las tengo contratadas a media jornada. Una, digamos, que se encarga de responder los correos, del trabajo diario, más como un asistente. Sí. Y la otra persona se encarga de ese editor. Entonces, como últimamente estoy queriendo trabajar mucho el tema de vídeo y el tema de ir mejorando mi canal de YouTube, también hacemos ediciones de vídeo para terceros. Y luego, pues, también tengo una parte de servicios que, digamos, con esa parte de servicios cubro los gastos de mis caprichos. Que al final es, pues oye, mañana se me ocurre una idea, la monto, me gasto, no sé, 2.000, 3.000 euros, pues ya sé que tengo que vender servicios, porque aunque tengo dinero y demás, siempre me gusta pues no descapitalizarme. Y entiendo que montando tantos proyectos, tu idea a la hora de montar un proyecto es que sea autosuficiente, que tú le tengas que dedicar una carga X de esfuerzo y tiempo, pero que una vez que esté dedicada esa carga, funcione en piloto automático o con el soporte de tus socios. Sí, en principio yo me encargo pues de la parte de la creación del proyecto, o sea, de la ideación y luego de la estrategia en sí, pero luego la ejecución intento delegarla. Es decir, pero sí me gusta estar detrás de lo que es el pensamiento a largo plazo del proyecto.
Por ejemplo, con Overtracking, ¿no? Dices, una herramienta analítica web. Es un proyecto súper difícil porque compites al final con empresas muy, muy grandes, con muchos trabajadores, mucho dinero. Pero mi pensamiento con Overtracking es de aquí a 5 o 6 años. O sea, de aquí a 5 o 6 años creo que trabajando pico y pala puede ser un proyecto bastante competitivo y con un pequeño porcentaje de ese mercado, pues es un buen negocio, o sea, con mucho margen de beneficio. Entiendo que cuando dices que lo ideas a 5 o 6 años es que no le ves la rentabilidad a 5 o 6 años. Sí, o sea, bueno, la rentabilidad en este proyecto, por ejemplo, yo la tengo prevista que voy a empezar a tener beneficios en 3 años. 3 años. Sí. O sea, en 5 o 6 años me refiero que en 5 o 6 años... Yo siempre pienso que en 5 o 6 años tiene que ser un negocio de facturación de eso, de decir, oye, creo que voy a facturar 1 millón al año. Pero lo llevo, me estrello y nada. Pero bueno, en mi cabeza es el plan. ¿Y si tuvieras que empezar ahora de nuevo con un proyecto pequeñito? Un proyecto nuevo, sin dinero y sin la venta de PubliSuites. Vamos, lo quitas de en medio. Sí. ¿En qué punto llegarías a delegar? Porque sin capital, tienes un post muy bueno, por cierto, es un vídeo en el que hablas de cómo montar un negocio, hablas de las cantidades que te hacen falta al principio, pero claro, necesitas dinero, necesitas tiempo y la de delegar es caro al final. Es caro, pero siempre digo que hay fórmulas. De hecho, hoy tengo planeado grabar el vídeo de cómo delegar, que lo voy a grabar ahora después. Entonces, delegar, o sea, ya te hago un adelanto por aquí, no es tan caro como la gente piensa porque hay fórmulas y fórmulas legales. O sea, no hablamos de contrato a alguien sin contrato y le pago en negro y todo eso. Horas semanales, medias eso jornadas. Es. Sí, yo por ejemplo siempre empiezo contratando en un proyecto nuevo, incluso teniendo dinero. O sea, yo por ejemplo, aunque ahora tenga, no cojo y digo, tiro la casa por la ventana y te contrato 8 horas y te pongo un salario de 3.000 euros al mes. Porque al final eso para un proyecto que no da dinero es palmar dinero todos los meses. Un agujero, Sí, un agujero en el bolsillo. Entonces yo lo que hago siempre, pues el primer contrato lo hago de 2 horas al día. Y en ese contrato, esas 2 horas al día, lo primero que delego es todo el tema de soporte y contacto con la gente. Entonces, ¿qué sería esto? Pues yo monto un proyecto nuevo, monto una herramienta, un SaaS o servicios o lo que sea. Lo primero que quiero es alguien que contacte con gente nueva todos los días, alguien que contacte, o sea, que atienda a los clientes todos los días, que responda los correos, porque son cosas que, digamos, puede hacer otra persona y que yo solo tengo que supervisar o formar, ¿no?, a esa persona para hacer eso. Claro. Porque creo que la parte más importante al principio de un negocio es darlo a conocer. Y darlo a conocer, si haces SEO, tienes que esperar meses para atraer gente. Si haces anuncios de pago, tienes que tener dinero. Porque una campaña con 5 euros al día o 3 euros al día está bien, pero no haces un negocio. No. La opción más fácil, entre comillas, ¿cuál es? Pues pico y pala. Coger todos los días, contactar con 20 personas, 30 personas, por email, por teléfono, o sea, como sea. Y empezar a conseguir esos primeros clientes. Y además lo puedes segmentar mucho mejor que... Sí. Porque vas a gente que sabes que presumiblemente va a estar interesada en lo que quieres montar. En el momento en el que todo eso empieza a dar dinero, pues ya voy ampliando las funciones de esta persona que tengo contratadas y su salario, porque también lo digo, o sea, tú no puedes tener una persona 2 horas al día con un contrato toda la vida, porque no come. Y este perfil, este tipo de gente, que siempre me han dicho luego, no, pero es que ¿quién va a querer trabajar 2 horas al día? Pues mucha gente que lo compagina con otras cosas. Con otro trabajo, con Por otro ejemplo, proyecto. Elsa, que me ayuda con Overtracking y me ayuda con todos los proyectos, me ayuda. Y ella luego, pues por su parte, pues tiene sus estudios, está haciendo, o sea, le gusta mucho el deporte, entrena todos los días, o sea, lo compagina. Claro. Entonces para ella es suficiente y está más que encantada. El día de mañana, pues el día de mañana mi idea ¿cuál es? Subirle las horas, pero que también tenga siempre esa flexibilidad. Claro. Entonces, bueno, digamos que poquito a poco vas reinvirtiendo. Aunque lo principal que siempre digo, o sea, si vas a delegar o lo que sea, es que el fundador, ¿no?, el dueño del proyecto, coma primero. Porque si tú no tienes para cubrir tus gastos y no te puedes dedicar al 100% a tu proyecto, el proyecto acabará. Delegar cayendo. Es una tontería porque no vas a poder hacerlo crecer. Claro. Entonces, y ya que hablamos de SEO a SEO, ¿apuestas por SEO desde el principio o
¿O metes pasta? No. Yo siempre he sido, bueno, si es que lo he sido, o sea, he sido SEO toda la vida y a día de hoy no empiezo con el SEO. O sea, empiezo... Landing y comunicación. Hago un prelanzamiento, o sea, siempre hago primero beta testers. Busco gente que pruebe. Intento meter siempre a 50 personas. Y esto siempre lo digo a la gente que lo haga. O sea, es fácil porque la mayoría de la gente está predispuesta a ayudar, aunque pensemos que no. Y todo el mundo tenemos, como digo, 50 seguidores en Twitter. Sí. O sea, al final es escribirles, oye, he hecho esto, me gustaría que lo probases porque quiero ver tu opinión. Venga, empezamos por ahí. Luego hago un prelanzamiento. Oye, si te apuntas antes del lanzamiento, oferta lifetime, descuentos o lo que sea. Después hago el lanzamiento, que también, digamos, hago ese ruido, ¿no? Ese marketing que al final es... Muchas veces no hace falta demasiado, sino tirar de esos contactos, de esos early adopters, ¿no? Los beta testers, decirle, oye, voy a lanzar tal día, me ayudáis, ¿no? A poner en vuestro Twitter ¿no? O hacer retweets simplemente. Al final es como la película, ¿no? Una cadena de favores. Y una vez que el proyecto empieza a vivir, ahí ya le dedicas ahí ya sí. más. Digamos, empieza el proyecto, empieza a arrancar. Digamos que al principio siempre hay un boom, ¿no? Porque tienes quemas a tu círculo cercano, que es el que entra, prueba, los primeros que pagan. Pero ese círculo cercano se acaba. Es decir, llega un punto en el que yo si pongo todos los días, oye, overtracking, herramienta analítica web, no sé qué tal, el primer día la gente entra a ver qué es. El segundo día entran unos pocos y el tercer día ya no entra nadie. Ya no consigo llevar gente a mi herramienta. Claro. Entonces tengo que tirar de otros contactos. Y algo que me funciona muy bien, dependiendo del tipo de proyecto, es sería como hacer link building gratis, en el sentido de, por ejemplo, en overtracking, la keyword, ¿no? Alternativas a Google Analytics me trae muchos usuarios. ¿Y quiénes están posicionados en esa palabra clave? Pues directorios, ¿no? Bueno, directorios, listados de herramientas de analítica web. Entonces, al final, ¿yo qué hice? Pues le dije a Elsa, oye, Elsa, vamos a contactar a todos los que están y que añadan a overtracking. Claro. Y como overtracking también es la única herramienta de analítica web que tiene sistema de afiliados, porque la mayoría de las herramientas no tienen. Les interesa muchísimo. Claro, les interesa. Y luego a veces pues tienes que sacar la cartera. A veces te dicen, oye, yo te pongo, pero son... Lo que sé. Gente que te dice, he tenido algunos que me han dicho, son 500 euros al año. Digo, hostia, lo del año no me gusta. El dinero, o sea, 500 euros ya es dinero. Digo, pero encima, si es anual, ya me tira para atrás. Pero bueno, al final hemos conseguido estar de hecho, si buscas eso, o sea, en muchos listados os parece overtracking. Claro. Y de ahí estamos consiguiendo registros gratuitos, pues prácticamente a diario. Es decir, al final no es o sea, a mí me gustaría el día de mañana tener posicionada la keyword por mí mismo, pero como es un proyecto nuevo, no tiene autoridad, tengo que aprovecharme, entre comillas, de la de los demás. Eso es. Entonces, digamos que voy haciendo eso. Ahora estamos tocando también Google Ads, que nos está funcionando bastante bien. Y patrocinios. Yo escucho mucho a un compatriota también, un navarro, a Lord Draur. Sí. Y ya le has patrocinado varios vídeos a él. No sé si a otros, pero a él seguro. Le patrociné, fue un experimento y porque dije, es lo típico que piensas, o sea, que dices, esto no va a funcionar, porque ¿qué pinta una herramienta de analítica web en los vídeos de un youtuber que habla un poco de todo? Pues igual que NordVPN, que le ha patrocinado también. Sí. Y dije, bueno, voy a hacer la prueba, voy a ver qué pasa. Y lo único que sí te estaba convencido era que él era la persona ideal. ¿Por qué? Porque al final yo lo que quería también con overtracking era transmitir esa confianza que te da el decir, oye, es que los datos son tuyos. Los datos no los voy a vender a terceros. Claro. Cosa que sí hace Google Analytics, ¿no? O los datos no los voy a usar para venderte nada. O sea, son tuyos y te vas mañana los borras. Si te los quieres llevar, te los llevas. Entonces, al final, él va alineado, Lord Draur va alineado con esos intereses. Con ese mensaje. Sí. Es transparente, transmite confianza, la gente lo apoya porque destapa estafadores. Entonces, no va a patrocinar a un estafador. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, voy a probar y a ver qué pasa. Imagen de marca e igual arrastra algo más. Sí. Así que le patrociné un vídeo, funcionó muy bien. O sea, muy bien. No en el sentido económico. O sea, en el sentido económico no recuperé la inversión, sino en el sentido de crear marca. Mucha gente, muchos SEOs, muchos de marketing me llegaron y me dijeron, oye,
que te he visto aquí en este canal me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Es como si... Claro. Yo como digo, o sea, el día de mañana me gustaría poner una lona ahí en Sol, en Madrid, de overtracking, porque la gente va a decir, ¿qué coño es eso de overtracking, de analítica web? Sí. Pero porque es un sitio donde se supone que no debe estar algo tan friki, tan friki de Claro, nicho, ¿no? tan de nicho, sí. Sí. Pero a la gente que realmente somos, que entendemos ese mensaje, nos llama muchísimo más la atención Claro, que si lo vemos en otro sitio. claro. Y ya te digo, o sea, y luego, bueno, le he patrocinado más, ahora le he patrocinado otro con Creamify. Y en este sí que he recuperado la inversión, porque los juegos de mesa al final llegan a más gente. Claro. Pues oye, Mario, muy, muy interesante todo lo que me has contado. Yo tenía apuntado una última cosa que me gustaría preguntarte, y es un mensaje que le darías a todos estos que tienen el gusanillo de que quieren emprender y hacer algo, pero que al final no lo hacen. Y normalmente no lo hacen porque hay algún miedo ahí detrás que les está bloqueando. Pues fíjate, te podría dar muchos consejos o decirte el cómo hacerlo, pero yo creo que al final es todo tan simple como preguntarse lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, ¿qué sería lo peor que pasaría si lo hiciese? Es decir, vivimos en una sociedad que por suerte la mayoría de las veces en las que te haces esa pregunta, el peor de los resultados no es tan malo, ¿no? El hecho de decir, oye, me vuelvo con mis padres, sigues teniendo un techo. Tengo que trabajar para otros, cosa que no me encanta, pero leche, o sea, al final, wow. ¿Qué más te da? O sea, si trabajar vamos a trabajar y el momento idílico de la creación y todo eso también se pasa. Es decir, el enamoramiento, ¿no? Ese inicial de un proyecto llega a un punto en el que por más que te encante sigue siendo trabajo. Así que bueno, y que yo le diría eso, que se preguntasen qué es lo peor que puede pasar y sobre todo que el día de mañana que se vayan autoanalizando constantemente, en el sentido de que no pases toda tu vida trabajando, o sea, que disfrutes, del proceso y que tengas tiempo libre también. Claro. Que a veces emprendemos y pensamos que emprender solo hay que dedicarse a eso, poner el foco al 100% y te dejas de lado familia, te dejas de lado amigos. Y lo digo porque yo lo he hecho y creo que al final casi todo el mundo pasa por eso, sin quererlo. Todos caemos en la misma trampa. En el centro, en el curro y si no trabajas, muchas veces yo lo digo, o sea, hay días que me levanto, no trabajo y veo que no pasa nada. Sí. O sea, al día siguiente el mundo sigue girando y los clientes pueden esperar y todo. No, escuchaba al Mago More diciendo esto en el podcast de Alex Fidalgo, una semana de estas con agenda apretadísima, reventada, ponerse enfermo, con lo que hablábamos, que hemos pospuesto esta entrevista de hecho por lo mismo 2 o 3 veces, ponerse súper enfermo, estar toda la semana con todo cerrado y apagado, llegar el lunes siguiente por la mañana y decir, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Y luego una última cosa que me gustaría destacar, que creo que he leído en uno de tus artículos, escuchado en uno de tus vídeos, es que se puede emprender dedicando un par de horas al día, todos los días. Eso sí que es clave. O sea, que el tiempo tampoco es una excusa. Sí, así es. O sea, de hecho, yo lo decía, yo estuve 5 años y medio trabajando en una fábrica de muebles mientras ya emprendía. O sea, hacía cosas por internet, montaba nichos. Has dicho además una jornada de horas. Sí. Jornada de 11 horas y media al día. Yo entraba a las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 y luego a las 3:30 hasta las 8:30, de lunes a viernes. Y luego los sábados de 7:30 de la mañana a 1:30, 2, 3, dependiendo del día y de la carga de trabajo. Eso no era ni legal. Yo no me meto, pero no suena legal. No. Te estoy hablando de eso, desde 2006 hasta 2012. Y en esa época pues aprendí muchísimas cosas. O sea, y empecé a ganar dinero. No era un locurón, porque no voy a decir que vivía pero empecé a ganar dinerillo y oye. Sí, pero cuando entra el primer euro ya sabes que algo hay, ¿no? Sabes que si entra uno, sabes que se pueden hacer 2. Sí. Pues me parecen unos consejos fascinantes, Mario. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido un placer. Nada, a ti por invitarme y cuando quieras, pues repetimos. Lo haremos, ha sido un placer. Y que te vaya muy bien en tus 9, 10, 27 proyectos que lances. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, David. Si te ha gustado la mente inquieta de hoy, aquí te dejo con otras mentes inquietas con las que seguro que disfrutarás y sobre todo aprenderás un montón.